vienen también de unas situaciones políticas, vamos, es que no sabría cómo llamarlo, porque Políticas y sociales. sí, pero además sobre todo políticas. Sí, O sea, sí, no. muchos de estos grupos realmente unos ya se crearon y otros se subcrearon, por llamarlo de alguna manera, a raíz bueno, de que los padres de estos grupos o los abuelos de estos grupos eran los grupos que estaban en Afganistán, que estaban en Pakistán y que Ese es el estaban problema. a favor de Rusia o a favor de Estados Unidos o a favor Sí. de tal. Y Guerra entonces, Fría, la Guerra Fría, sí. efectivamente, entonces, ¿qué pasa? Que estos grupos fueron derivando a raíz de las diferentes consecuencias, se fueron radicalizando, pero esa radicalización también fue alimentada, porque convenía que fueran radicales, claro, si no eres radical es más complicado agarrar un fusil o tener menos corazoncito y menos hígado. No, bueno, por lo menos que yo sepa, los que estamos aquí, no sé si hemos visto incluso alguna vez un arma en vivo y en directo, ¿no? Yo sí que Entonces, hice la Billy. bueno, quitando los que hicieron la mili, pero que me refiero que son situaciones muy complicadas donde no son tan fáciles. Antes, si miramos hacia atrás, porque al fin y al cabo las cosas cuando las miras en la historia hacia atrás, ay, pues mira, esto ha sido más fácil resolverlo, ¿no? Son las herramientas que tienes en el momento con las situaciones que tienes en el momento, políticas, sociales e históricas. En este caso estamos en un momento que es muy complicado y es muy complicado para las fuerzas de seguridad el trabajar en estos temas, en contraterrorismo, es muy complicado para nosotros que no estamos acostumbrados a vivir y a tener noticias de estas, porque si tú hablas con alguien que está en Siria y te dicen una bomba, anda, pues mira, yo he visto 4 o 5 diarias. Gente muerta en la calle, uff, un montón. Entonces, cómo nosotros lo vivimos y cómo nos afecta es parte del juego de ellos. Sí, pero Ellos ya cuentan con que a nosotros, como nos va a afectar así, sí, el impacto va a ser todavía más fuerte. sí. Pero, por ejemplo, el terrorismo de los 70 y los 80, como decías, es distinto del de ahora, pero no solamente es por las redes sociales, ¿no? Y por Internet. Es que, por ejemplo, el terrorismo de ETA, concretamente, y el terrorismo del IRA, tenía un ámbito territorial Es nacionalista, limitado, es política. nacionalista, pero era, bueno, Irlanda y era pues el País Vasco francés y el País Vasco español, ¿no? Pero es que el yihadismo abarca una gran cantidad de territorios en Asia, en África, Oriente Medio y además con una pretensión de recuperar el Andalus, ¿no? Entonces, claro, esto tiene una extensión y además hay mucho dinero dentro, porque, por ejemplo, en el caso de Siria hay unos intereses muy concretos de Estados Unidos, de Israel, pero también de los países del Golfo, Colindantes. sí, por ejemplo, Arabia Saudita. Entonces, claro, todos estos países están poniendo dinero en Siria, ¿no? Entonces, ¿y quién no quiere que cambie el estatus de Siria? Pues está Rusia y está China y está Irán. O sea, tenemos dos bloques enormes que son dos contrafuertes que están incidiendo en un país que hasta hace 4 años era un país muy estable, ¿no? Pero esto genera un terrorismo, no es que haya nacido aquí, pero genera más terrorismo, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando las ponencias occidentales y no occidentales estamos incidiendo en Oriente Medio, estamos desestabilizando los equilibrios que habían, empezando por la creación Bueno, del pero Estado de esa Israel. ha sido la historia de la humanidad, la desestabilización, o sea, eso Sí. no es nuevo. Lo que sí es No, nuevo es, como comentaba Elena, la parte de la utilización de Internet y las redes sociales, no solamente en captación, sino con la facilidad. Si tú quieres hacer un cóctel Molotov, solamente tienes que meterte y decir, a ver, ¿cómo se hace esto? Y con 4 cosas que tienes en casa prácticamente, te venden en el súper o te vas al centro y compras en la farmacia París algunos elementos, por decirlo así, pues casi consigues, o sea, no casi no, es que lo consigues, ¿no? Entonces, estamos, como antes alguien comentaba, estamos con diferentes frentes y tanto en el mundo virtual
para poder esparcer de manera más fácil, pero es que después esas personas también muchos se van de campamentos, por llamarlo, ¿no? Se van de campamentos a ser terminados de adoctrinar. Entonces, ¿cómo identificas una adoctrinación antes de que suceda? Es que es por empezar por ahí. Yo me acuerdo una de las cosas que están pidiendo en temas de investigación y de contraterrorismo, que lleva mucho tiempo encima de la mesa, bueno, a partir sobre todo del 11 de septiembre, queremos un perfil de criminal, queremos un perfil de terrorista, o sea, diferentes perfiles para diferentes actos criminales o actos terroristas. Pero es que nadie lo puede dar. ¿Tú cómo identificarías si va uno andando por el aeropuerto? Mira, ese es terrorista, ese no. No, o sea, realmente es muy complicado. Fijaros una última noticia que llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana, digo, para nuestros familiares y amigos mexicanos, de los 1.500 residentes mexicanos que hay en París, no en Francia, en París, y 290 connacionales que están viajando más o menos en este momento, en estas semanas en París, pues solo ha habido un herido. Parece que sí está fuera de peligro. Pero no, muy leve. Y muy leve, y está fuera de peligro. Es lo único que reporta la Secretaría de Relaciones Exteriores, digo, para dejar también tranquilos a nuestros familiares y amigos mexicanos. Mexicanos. Y de hecho estaban los aviones bueno, ahora ya no sé qué hora es, ¿no? Ya es muy tarde, pero sobre las 7, 8 de la tarde apenas estaban dejando aterrizar aviones. Sí, porque sí, han cerrado los aeropuertos. Han cerrado o los habían cerrado, pero claro, pues hay aviones dando vueltas por ahí, tienen que aterrizar. Sí, claro, los desvían normalmente a otros aeropuertos alternos, no de París. No, en París estaban empezando a dejar aterrizar algunos, ya está pero ya abierto. los detalles no lo sé. De hecho, voy a checar y voy a mirar, pero yo creo que ya estaba abierto. Hace un rato lo miré y estaba abierto ya el aeropuerto, los 3 aeropuertos que tiene París, en la capital, sobre todo 2 muy activos a nivel, porque uno es más militar, el Le Bourget es más militar, pero está el Charles de Gaulle, que es el más principal, y Orly, que son, y el Le Bourget pues es más militar, pero ya estaban abiertos los aeropuertos en principio. De todas maneras, yo creo que, como decía antes, ahora ya van a ser las 6:30 de la mañana en Francia, en París. Está amaneciendo, me imagino que han tenido que ser una noche muy dura allí en cuanto a... Pues los hospitales estarán trabajando a tope, las fuerzas y cuerpos de seguridad de París, policía, bomberos, protección civil. Y yo me imagino que ahora es cuando se va a ver realmente con la luz del día, y no por la luz del día, es una metáfora, lo que realmente ha pasado, ¿no? Y yo creo que el gabinete de crisis del gobierno pues se sentará a empezar a analizar todo lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido. Pero también yo creo, esto es mi humilde opinión, que a partir de hoy también Europa va a tener otra forma de ver las cosas a nivel de seguridad. Se va a mirar. Es que además hay pendiente, lo que dices, estoy pendiente una cumbre que ya estaba de por sí pendiente. Hay muchas iniciativas en temas de seguridad desde hace tiempo, y creo que esa cumbre pues probablemente se adelante, porque, por ejemplo, antes que estabais hablando, me gustaría saber, por ejemplo, de cada uno de vosotros, algo que no han podido resolver nadie, pero vosotros, por ejemplo, si fueseis unas fuerzas de seguridad, ¿qué haríais? ¿Cómo procederíais en este tipo? Voy a contestarte yo, pero estaba checando lo del aeropuerto. Hay unos retrasos bestiales, obviamente, debido al tráfico aéreo. Sí, pero yo no hablo del aeropuerto. Yo estoy hablando como lineamientos políticos o como lo quieras llamar. No, perdona, que darte contexto. Digo que es que estaba hablando de lo que yo decía, y como estábamos comentando de cómo estaba operando el aeropuerto de París, está operando ya de una forma, pero con muchos atrasos, es lo que estoy leyendo aquí y lo que estoy viendo, y le están dando prioridad a todos los vuelos internacionales que vienen pues de Asia, de América, de todos los lados, y los vuelos locales o regionales o domésticos están teniendo muchos más atrasos, pero sí es cierto que están aterrizando y despegando pues ya a todos los vuelos más o menos de una forma
controlada. Ahora ya sí, la pregunta, porque era eso, no tenía nada que ver con lo que tú me estabas diciendo. Tú preguntabas que cómo haríamos o cómo atacaríamos o cómo... O sea, si tú, por ejemplo, fueras el presidente de un país y al mismo tiempo estás hablando de combatir el terrorismo, sabiendo las dificultades de las que hemos estado hablando todo el programa, ¿qué harías? ¿Cómo lo combatirías? Porque es muy fácil decir, ¡hala! Pues a bombardear todo, o ¡hala! ¡Qué buenos son los sirios! O ¡qué buenos son los musulmanes! O ¡qué mal! O sea, yo estoy leyendo, por ejemplo, aquí, quítate Twitter, estoy leyendo, por ejemplo, en un periódico los comentarios sobre las noticias y tienes de todo. O sea, tienes radicalismos de todos los lados, de todos los sentidos. Y yo estoy leyendo, de hecho, uno español, al fin y al cabo, y tienes desde lo que decías antes, desde la extrema derecha, desde el radicalismo tal, hasta la parte más humana, hasta la parte más tal. Si vosotros, por ejemplo, en este caso, pues es que no sé cómo... Sí, yo creo que Mira, ¿cuál sería vuestra opinión? Un presidente porque es complicadísimo. de un país a nivel esto, primero hay que dialogar. Primero, dialogar siempre es ante todo. Antes de tener ninguna medida de fuerza, hay que dialogar. Obviamente a veces los diálogos se acaban, pero también tomar medidas y conciencia de que pasa que esto es toda una utopía, que las injusticias del mundo, de las grandes diferencias sociales, económicas, mira, el otro día, y me recuerdo ahora, estuve en la charla que dio hace un par de meses el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. No hablaba de política, hablaba de política, pero no venía como presidente o expresidente del gobierno, venía hablando de todo lo que él representa y todo lo que es el clima. Y decía una cosa que realmente, si la piensas, era la frase, ¿no? Él decía que allá en todos los pueblos donde hay desiertos, donde hay pues no hay riqueza económica, se generan conflictos internos que arrastran alrededor a las zonas o a los países o a las zonas geográficas a eso. Y si nos damos cuenta, yo creo que efectivamente es muy injusto decir, claro que hay zonas en el mundo que son desérticas, hay otras que tienen hielo, hay otras que tienen calor, otras que tienen petróleo, que tienen toda la riqueza, y yo creo que aunque es un poco utópico, repartir esas riquezas o ayudar a los que no tienen a los que tienen, ¿no? Porque finalmente nadie elige nacer donde hemos nacido. Nosotros somos españoles porque pues nos ha tocado, pero a lo mejor podíamos haber sido esquimales ahí en el Polo Norte, pasando más frío que un polo palo de aquellos, ¿no? Claro, pero tienes los gobernantes de esos países que cuando tú les das el dinero para que inviertan en infraestructuras y en proyectos, se lo quedan ellos. Pero claro, Sí. Eso... Y no solamente los gobernantes, sino también la parte de las empresas. Precisamente, fíjate, no sé si venga un poco al cuento, pero en estos días estaba leyendo que hay una fábrica, una empresa en Álava que está cerrando estos días y está echando a 133 personas en la calle, haciendo un ERE y diciendo, ¿sabes qué? Pues que la estamos pasando más y necesitamos 33 personas, mientras que esa misma empresa está abriendo otra factoría en Toledo con 145 personas, o sea, creando 145 puestos de trabajo. Entonces, ¿qué te está diciendo ahí? Hay que lo que prima es la economía y las finanzas. Sí. Entonces, eso no solamente es un ejemplo de lo que pasa en las empresas, pero en los países es exactamente la misma situación, y en los gobernantes la misma situación, de que en lugar de buscar repartir esa riqueza, lo que se está haciendo es aglutinándola en unas pocas manos, y eso va a todos los niveles, desde empresas, gobiernos y particulares y todo. Sí, de hecho ahora hubo una cumbre Europa-África esta semana donde Europa se comprometía a entregar, creo que eran 1.800 millones de dólares a los países africanos para en lucha de la pobreza y mejora de infraestructuras. Pero dices, no, pues está muy bien, si yo no te digo Pero que no llegará a los... Dice, claro, pero... Y es más, la Se prueba... queda. Yo no sé si sabéis que, por ejemplo, los rotarios, que son los que están trabajando, luchando la erradicación de la polio, que solamente queda únicamente en Pakistán, porque no han podido entrar, no les han dejado los talibanes entrar, pero en los demás países se ha erradicado. Y entonces están utilizando algunas ONGs donde a ellos les dan el dinero para que hagan proyectos. ¿Por qué? Porque han demostrado
que dándoles el dinero a esas ONGs sí llega el dinero, pero claro, luego se encuentran que esas ONGs resulta, vamos a suponer que tienen que llegar tuberías para poder hacer las canalizaciones del agua. Se quedan en frontera porque hay que pagar al de aduanas, porque resulta que no te deja el gobierno porque tiene tal cosa, porque